OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta, presenta. Este día se informó de la destitución de Cándida Rabanales como secretaria de Bienestar Social a solo 5 meses de asumir esa polémica dependencia. Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag SFDestituida. A continuación, la nota de esta decisión. Sabrá honrar a Dios, a la patria y a su familia. Puede bajar la nota. Se planificó para el día de hoy el nombramiento de la señora Heidi Estrada Arriaga. A este momento no se había recibido la carta de renuncia de la señora Rabanales, por lo que pues, se procedió a destituirle. De esta forma se daba el nombramiento de Heidi Ninette Estrada Arriaga y la salida de Cándida Rabanales del cargo como secretaria de Bienestar Social, puesto que ocupó desde el 14 de marzo pasado. A la pregunta si existían molestias entre ella y la presidencia, el vocero contestó: por resolver de fondo la problemática de la niñez y la adolescencia en Guatemala, y que pues no se pueden dejar cabos sueltos o falsas intenciones en una secretaría tan delicada. La nueva secretaria es abogada, graduada de la Universidad de San Carlos de Guatemala con una maestría en Derechos Humanos y pensum cerrado en doctorado en Derecho. Entre la experiencia laboral se encuentra que ha trabajado en el organismo judicial, además de prestar asesorías. Sobre las reformas a la ley Pina, en la que se busca suprimir la Secretaría de Bienestar Social, indicó: esto se hizo de conformidad con los acuerdos internacionales que han sido ratificados por Guatemala, entonces tienen que evaluar muy bien en qué sentido van a tratar de implementar esa reforma. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos señaló la inexistencia de protección de la niñez. Esta fue la respuesta de la nueva secretaria sobre las recomendaciones. Yo creería que hay que tomar en cuenta definitivamente todo tipo de recomendación que se da, inclusive todos los sectores de la sociedad, ¿verdad? Porque hay que tomarlos en cuenta. Sin embargo, hay que ver qué alcances, qué podemos hacer, qué tenemos que hacer, y la problemática específica en nuestro país, ¿sí? Porque son entidades internacionales que probablemente en otros países la situación sea distinta. Tenemos que enfocarnos en la naturaleza y realmente la problemática de nuestro país. LG OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta, presentó. Bienvenidos a este espacio de discusión sin filtro. Usted ya veía la nota, escuchaba el reportaje de Verónica Orantes sobre este cambio en la Secretaría de Bienestar Social, una destitución al final de cuentas, explica el portavoz de la presidencia. Ese es el tema de la noche. Hablaremos de estos cambios con la etiqueta SF Destituida. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Estuardo Zapete, Philip Chicola. Muy buenas noches. Buenas noches, Benkei. Comencemos a hablar de estos cambios en el gabinete. ¿Qué puede generar estas modificaciones? ¿Hacia dónde va el gobierno del presidente Jimmy Morales, sobre todo en una institución que está en el ojo del huracán, la Secretaría de Bienestar Social? Philip. Bueno, vean, yo empezaría diciendo lo siguiente. Creo que hay, este cambio genera una serie de dudas, de cuestionamientos por varias razones. Porque recordemos que la llegada de Cándida Rabanales ocurre en la semana posterior a la crisis del Hogar Seguro, Virgen de la Asunción. Y en su momento se había hablado que la llegada de Rabanales pues era una especie de oxigenación a la Secretaría de Bienestar Social, que después de que se había generado pues toda esta oleada de críticas contra el presidente. La accidentada salida de Rodas. La accidentada salida de Rodas, en su momento la crítica por el nombramiento de Anaí Keller, que venía del mundo de la televisión y que no tenía experiencia justamente en el tema de la niñez y adolescencia. Y entonces, Cándida Rabanales representa en su momento la válvula de escape de tensión en bienestar social. Y recuerdo esa conferencia de prensa cuando a ella la juramentan, en la que básicamente pues ella presenta un plan bastante ambicioso, agresivo, de los cambios que buscaba hacer, no solo a nivel de los centros de protección de menores como Virgen de la Asunción, de los centros de privación de libertad, sino en general de todo el sistema de protección de la niñez y la adolescencia. La gestión de Cándida Rabanales estuvo caracterizada por una serie de levantamientos de motines, la verdad,
tanto en el centro etapa 2, que habla de aquellos menores de edad que alcanzaron la mayoría de edad estando detenidos y que están en proceso ya sea de externalización, es decir, que van a ser sacados de la cárcel o que están en proceso de transición a otra prisión. Pero también se recordarán obviamente todo lo que ha pasado con el centro de detención Las Gaviotas, que estuvo en el ojo del huracán durante casi 3 semanas consecutivas. Las Gaviotas también bajo administración de bienestar social. Entonces, por eso les digo, digamos que aquí hay una serie de dudas y ahí es donde creo yo que sí sería importante que el presidente del gobierno informara los motivos sustantivos detrás de las decisiones de estos cambios. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una secretaría que estuvo en el ojo del huracán. Es decir, no es la Secretaría de Asuntos Agrarios, de la cual nadie ha hablado en 1 año y medio. Es una secretaría que hace 4 o 5 meses pues fue foco probablemente de una de las mayores crisis que ha tenido que afrontar este gobierno. Y entonces que se dé este cambio, que no se explique detenidamente por las razones del cambio, que si es, a ver, si se le pidió la renuncia, si la licenciada Rabanal renunció por decisión propia, si fue destituida. Si fue destituida, ¿por qué razones? Es un asunto de ejecución, es un asunto de que no se compatibilizó las demandas del presidente con las demandas de la secretaria. En fin, digamos que son esa aura de preguntas que surgen naturalmente. Y como les digo, lo que magnifica la atención al caso es que esta secretaría ya estuvo en el ojo del huracán. Claro. Y cuando se le pregunta al portavoz de la presidencia las razones, nos sigue dando largas explicaciones muy generales sobre el porqué del cambio en esa dependencia. ¿Cómo calificas los cambios en la Secretaría de Bienestar Social, Estuardo? Bueno, hasta en broma están diciendo los tuiteros que tal vez le avisaron por WhatsApp y ya ni se enteró, ¿verdad? Para recordar que ya ocurrió una cosa así. Para recordar que ya ocurrió una vez que un ministro de Economía fue despedido por WhatsApp, el día que precisamente WhatsApp se cae a nivel mundial, ¿verdad? Sí. Entonces, creo que la broma sí tiene algo de broma, pero tiene en el fondo, pues tiene mucho de seriedad en términos de quién y para qué es. Creo que aquí hay palabra de asesores, así que te alabamos, Señor, ¿verdad? Palabra de asesor. Y los asesores creo que están pensando muy mal, porque decir que el presidente Jimmy Morales pensó es pues darle una capacidad, creo que elevada a sus cualidades, a sus escasas cualidades, pero los asesores decidieron que este era el proceso. Entonces, aquí no solo es la forma como fue destituida, sino también los periodos que tendrían que ser evaluados. Y Philip decía, las secretarías en realidad han servido o para hacer el ridículo o para tener grandes clavos, o simple y sencillamente ha pasado desapercibidas. Y hay que poner 3, 4 ejemplos. ¿Quién habla de la Secretaría de Diálogo, por ejemplo? Nadie. La de Tierras, menos. O Conflictos Agrarios, menos. La Secretaría de la Mujer, solo para unos líos que tienen ahí. La de Derechos Humanos, igual. La CODISRA, que es una secretaría básicamente, es para perseguir a María Chula, ¿verdad? Y entonces la que entró por los problemas ya con los gavioteros, con los patojos, con los adultos, con los presos y por los muertos y todo esto, es la Secretaría de Bienestar Social. Digamos, el presidente tiene la potestad de hacer los cambios que quiera, pero puede hacerlos. Hay poca justificación, poco argumento por estos cambios. Eso es lo que queda una sombra. Ahí es donde quedan tus preguntas básicas cuando vas a hacer un cambio. ¿Por qué se va a hacer el cambio? ¿Para qué se va a hacer el cambio? ¿Quién va a estar en el cambio? ¿Cómo se va a hacer el cambio? ¿Cuándo se va a hacer el cambio? ¿Quiénes van a ser afectados con el cambio? O sea, los asesores tendrían que plantear en el análisis antes del cambio estas preguntas y responder, y a partir de eso llevar sus escenarios. Ya fue evaluada la persona. ¿Cuál ha sido el performance? ¿Cuál ha sido el desarrollo del trabajo de la persona que está asignada? Y me refiero a cualquiera de estas, ¿verdad? Hay expectativas, hay perspectivas que en el siguiente trimestre mejoren o no. Entonces, ¿cuáles son los líos internos? Ha habido cambio, por ejemplo, en el liderazgo de esta persona y en las personas que están alrededor de, por ejemplo, esta secretaria de Bienestar Social. La que viene es mejor. ¿Por qué es mejor? ¿Para qué es mejor?
¿En qué sentido va la que viene, la que fue nombrada hoy? Ojo, que esa es la bajeza precisamente del presidente y del vocero. Decir, bueno, como no presenta su carta, nombremos a esta, pues, ¿verdad? Y eso dice mucho de la poca seriedad, del poco análisis, del poco cálculo y del poco tacto que ha tenido el presidente en hacer esos cambios. Pero así lo dice aquí, así lo dice también en muchos otros lugares. Coloquialmente la madrugaron, porque el mismo portavoz dice, como nunca no recibimos carta, la carta de renuncia, la destituimos. Destituida, y de una vez, venga, si usted la vamos a nombrar, ¿verdad? Este no es el concurso de la Miss Pueblo, pues, ¿verdad? Disculpen, pero es una secretaría donde hay más de 40 niñas muertas, asesinadas, no sé cuál va a ser al final la resolución. Hay profesores que están, monitores que están siendo acusados. Tenemos a la jerarquía anteriormente en la cárcel, en el juicio del hogar seguro. El problema con las correccionales. Niños, y luego los hogares seguros en los niños, y el caso clásico que rompe el alma es nuestro colega, compañero, persiguiendo a los niños en Vista Hermosa porque huyeron de la casa, y los niños llorando, diciéndole, nos fuimos porque hay un profesor ahí que viola a los niños. Entonces, esos son los casos que tenemos ahí. Entonces, no es solo no presenta su renuncia, es que next, ¿verdad? Y así como le hacen a este, le pueden hacer a la otra, le pueden hacer a la otra. Y otra vez, no es solo un cambio por un cambio, es todas las consideraciones del cambio y cuáles van a ser, digamos, bajo cuáles parámetros, voy a hacer varias preguntas aquí, bajo cuáles parámetros se va a evaluar a la nueva secretaria de Bienestar Social. ¿Cuáles son los indicadores de éxito de ella? ¿Qué porcentajes de indicadores de éxito va a tener? ¿Cuáles son las metas a lograr? ¿Verdad? Entonces, cuando empezás a ver ya todo esto, como lo haces con un gerente, porque al final un secretario tiene funciones de gerencia, por eso, ¿verdad? Y el gerente general sería el presidente en este caso. El presidente hay tendría metas claras, ¿cuáles son? El presidente tendría que evidenciar si hubo roces o disensos o visiones no compartidas en la forma de trabajo. ¿Los cuáles son normales? Es que a ese punto quería resaltar yo, miren, a ver, yo creo que hay un problema en el modelo de gestión, de gestión de la comunicación. Vivimos en un entorno mediático a nivel mundial donde las poblaciones de todos los países demandan información. Y entonces, cuando un gobierno toma una decisión y no informa a la ciudadanía las razones detrás de esa decisión, pues naturalmente se presta a mucha especulación, a cuestionamiento, a dudas, preguntas que no se resuelven. Y entonces, creo que el modelo de gestión de la comunicación del gobierno del presidente Morales se ha caracterizado precisamente por eso. O sea, se recordarán, y casi que todos los grandes cambios de los ministerios se han dado en el marco de una excesiva secretividad. Por ejemplo, cuando empecemos con Sherry Ordóñez. Sherry Ordóñez, se recordarán, designada ministra de Comunicaciones, tiene todo el problema de ser contratista del Estado, que tenía ahí un adeudo tributario, etcétera, etcétera, y de la noche a la mañana, ¡pum!, la destituyen y nombran a un interino. Pero nunca sale el gobierno a decir, mire, la sacamos precisamente por las dudas, las anomalías, para evitar la crítica, etcétera, etcétera. No, solo hacen el cambio. Se da también en su momento la salida, se recordarán, del primer ministro de Salud, el ministro Cabrera, y la llegada de Lucrecia Hernández Maca, misma dinámica. Obviamente en el tema de bienestar social, pues es que ahí sí era más que evidente cómo era el asunto. ¿Y el de economía? Pero el tema, a ese punto es a donde yo iba a llegar. El caso de la sustitución de Rubén Morales. O sea, es que se da en un contexto en donde a estas alturas del partido ya han pasado casi 3 meses y a mí nadie me ha podido explicar el cambio del ministro de Economía. O sea, ¿a qué se debió? Como me creería yo que nadie me va a poder explicar de aquí a 3 meses a qué se debió el cambio en la Secretaría de Bienestar Social. Y o el ministro de Desarrollo. O el ministro. Aunque en el ministro de Desarrollo yo imagino porque ahí sí hay un dato evidente que es la baja ejecución presupuestaria. O sea, pero lo imagino yo. Nunca dijeron. Espérense. Miren, es que si es por baja ejecución presupuestaria, presidente tendría que barrer con todo el Ejecutivo. Con todo el Ejecutivo. Principiemos con el ministro de Comunicaciones. Ya no digamos de las secretarías de
de bienestar social, la de la paz, la de la mujer, la de derechos, la de CODISRA, todas esas secretarías. No, ya no diga, y los ministerios, si es por ejecución. ¿Verdad? El mismo ministro de Finanzas decía, mire, es que no hay dinero, no sé qué, sí, pero hay 10,000 para ejecutar. Pues no podemos ejecutar, se van a ejecutar 3.5 millardos por ahí. ¿Y el resto? 6.5 más, ¿qué va a pasar con eso? O sea, si es por ejecución, Felipe, tendría el presidente que barrer por eso. Por eso mi pregunta es, ¿qué van a utilizar? ¿Cuáles van a ser los indicadores de desarrollo? ¿Cómo van a ser los KPIs, pues, verdad? ¿Qué sistema van a utilizar para medir? Criterios? Pueden utilizar un balance scorecard para decir, vamos a estos tiempos a ir midiendo y vamos a tener esas banderitas en el camino para decir, ¿está cumpliendo o no está cumpliendo? ¿Está cumpliendo en un 70%, en un 80%, en un 50%? En para que eso 40% pasara, estarías hablando de una Correcto. gestión con planificación. Esa es la lógica de la gestión. Eso es lo que parece que no hay, o existe una forma muy... Sí, no ha presentado su carta, entonces, next, que venga la próxima, entonces nombramos a la próxima, no ha presentado su carta, y esos cambios, otra vez, no solo es una cuestión de comunicación, disculpe, aquí está demostrando un proceso bien pobre, si no es que inexistente, de organización interna, de cultura organizacional. Y le estamos dando paso a la improvisación. Correcto. Y aquí es donde voy, por eso el problema de asesores. Te alabamos, señor, ¿va? Es palabra de asesores. Estos son los que están empujando ahí, porque el otro no creo que tenga mucha idea de que esos cambios tienen que hacerse con metas, con objetivos, con porcentajes, con acciones muy claras, con tácticas y sobre todo con estrategias. Bueno, vamos a la primera pausa de la noche. La etiqueta SF destituida. Seguiremos hablando de la gestión de la administración Jimmy Morales. Volvemos.